Ahora mismo me tenéis que oír perfectamente. Perfecto, te escuchamos muy bien. Déjame hacer la amable presentación, señor. Querido amigo, a ver, Enrique Quintero, señores, es socio fundador de Metriplica. Él nos acompaña en este momento desde Barcelona, en España. Por cierto, felicitaciones, señor. Buen partido el de ayer. Eh, Él es fundador y CIO de la consultora Metriplica, evidentemente colega nuestro. Es uno de los pioneros de la analítica web en España, más de 17 años de experiencia, licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas por la UPC, Seminar Leader de Google Analytics, miembro del Yahoo Web Analytics Consultant Network. Señor, eso ya es veteranía pura, ¿no? y Ya tiene unos consultor añitos. y consultor autorizado de Comscore o IBM, entre otros. Actualmente dirige el posgrado de Digital Analytics de la Universidad de Barcelona y, bueno, señor Enrique, muchas gracias por estar con nosotros. Así que, como ya lo sabrás, lo que vamos a hacer son pláticas de 25 minutos, ¿cierto? Y luego Fantástico. tendremos unos minutos para la interacción con la gente por si hay preguntas o dudas. ¿Perfecto? Muchas gracias, Richard. Oye, pues todo un placer estar con vosotros hoy en nuestro día, el Día de las Métricas, como cada año. Ya le dije a mi mujer que no me espera a cenar, que hoy lo voy a disfrutar a lo grande. Y aprovechando para celebrar también el resultado del Barça de ayer. Sí, exacto. 5-5. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo ya tenía una pregunta para Richard. Y oye, los speakers también tenemos derecho a participar en el sorteo, ¿o no? Eso me lo vas a tener que contar porque me interesa mucho ese eco, ¿eh? El Así que eco, bueno, vamos a está ver, fácil. vamos a ver. Dejemos que lo decida el público, vamos a hacer el aplausómetro de los speakers y los más destacados se llevan eso y el libro, así que todo en conjunto. Fantástico. Pues nada, seré un participante más y estaré muy atento a las charlas que se van a acontecer, que creo que muy interesantes. Pero la que me toca hoy a mí es sobre personalización 2.0 y con tu permiso, pues empezamos para que Adelante. cumplir timings, ¿ok? ¿Por qué le hemos querido llamar personalización 2.0? Porque desde que yo empecé en todo este mundo de la medición, de la analítica digital, pues viene sonando el tema de la personalización, ¿no? Y parece que por fin ha llegado una nueva hornada, una nueva línea de esta tecnología o de esta forma de entender el business, pero para todos los públicos, ¿sí? Digamos que a los finales del 90 o inicios del 2000, toda esta personalización la veíamos en ejemplos que conjugaba Amazon siempre, pero hoy en día ya digamos que esta técnica la podemos aplicar en cualquier tipo de negocio y de ahí que le estamos llamando pues un 2.0, ¿no? Algo que ya es para todos los públicos. De notar que Amazon reconoce que gracias a la personalización actualmente el 35% de sus ingresos vienen de ahí que creemos que es algo para tener muy en cuenta. Alguien que ha abogado por esta técnica durante tanto tiempo y que ha encontrado ese retorno, por supuesto que tiene que ser un ejemplo para que nos dé la energía para iniciar este tipo de técnicas dentro de nuestras presencias digitales. ¿Okay? Pero digamos que la pregunta es, bueno, ¿por qué justo ahora? ¿Sí? ¿Es otra moda? ¿Es algo que los marketingianos pues, se han inventado para vendernos más cosas y así que no pare la rueda? ¿Por qué en este justo momento? ¿No? Veamos cuál es el usuario actual. ¿Sí? Hagamos su retrato robot. En este sentido, yo creo que esta imagen denota mucho cómo somos. Y es ante este simple símbolo, el sentimiento que nos produce es de ansiedad. Es decir, solo por estas rueditas dando vueltas, al final os estoy impregnando de un sentimiento negativo. Y la razón es muy simple, y es que somos impacientes. Es decir, nuestra generación pasó de ser, digamos, poco paciente a ser muy impaciente, ¿sí? Antes estamos acostumbrados quizá, en mi época, a aguantarme 10 minutos para que me cargara un juego de Spectrum. Actualmente, si no tenemos un juego en el móvil inmediatamente, pues ya no nos da ganas de jugar, ¿no? Por tanto, esta es una característica que va a hacer muy importante la personalización, ¿no? Le va a dotar de poder, ¿sí?
Aparte de esto, estamos en una era en la que estamos mega informados. Y esto tiene dos connotaciones, una positiva y otra negativa. La positiva es que al final para tomar una decisión, pues contamos con mucha información y eso nos ayuda pues a estar seguros que queremos ese producto. Por tanto, quien provea de más información, de más detalle, pues ayuda a que ese usuario tome la decisión. Pero de la misma manera, ante tanta información, estamos tan recargados de la misma que hemos creado como antígenos para que no nos invada toda la información, para solo concentrarnos en aquello que nos interesa. Por tanto, estamos infoxicados y eso significa que muchos anuncios son invisibles para nosotros, porque esa es nuestra manera de estar, digamos, a salvo de información que no nos interesa, ¿sí? Además, somos muy influenciables. Digamos que hoy por hoy no tomamos ninguna decisión si no es consultando antes las redes sociales o consultando las valoraciones de una habitación de hotel o de un resort, etcétera, etcétera. Por tanto, utilizar la información de manera inteligente también sirve para tomar mejores decisiones, ¿no? Y ayudar a ese usuario a que tome esa decisión. De todo esto, ¿qué obtenemos? Pues tenemos, como os decía, ese retrato robot del usuario en el que nos define como el nuevo cliente actual del retail y que deriva en unas necesidades, ¿sí? Ese usuario quiere un producto customizado para él, lo quiere en el lugar que él desee y lo quiere ahora. Y eso hace que los requerimientos sean hoy por hoy personalización, consistencia entre canales y todo en real time. A nivel de analítica, el real time que veíamos hace unos años, quizá hace 5, cuando salió en Google Analytics como una funcionalidad novedosa, como algo que no tenía mucho sentido o que solo servía cuando hacías acciones de redes sociales, ahora ya empezamos a ver que la data en tiempo real es indispensable, porque tenemos que saber qué mostrar, a quién mostrarlo, dónde mostrarlo y cuándo mostrarlo a ese usuario que tiene que tomar la decisión en décimas de segundo. Por tanto, ya no nos sirve el análisis del informe en la que después de varios días decidimos cuál es la mejor forma de llegar a ese usuario, porque esa decisión la tiene que tomar esa persona en décimas de segundo. Así que bienvenidos al real time, ahora de verdad, y a la personalización. Y eso liga con que en la nueva era de la analítica realmente los reports están muertos. Ahora lo que importa es la acción. Y en ese sentido, esto es una exageración, pero es realidad, dado que hoy por hoy invertimos mucho más tiempo en el reporting que realmente en la acción. Y tenemos que invertir, digamos, esa inversión de tiempo. Disculpa, escucho un micrófono abierto. Si podéis cerrarlo para que no se oiga. Ahora lo apagamos, ahora lo apagamos. Fenómeno. En ese sentido, si veis esta gráfica, podemos ver dos ejes, el de la dificultad y el del valor, ¿sí? Y aquí podéis ver cómo ha ido madurando la analítica desde que inició hasta el día de hoy, ¿no? En el inicio que utilizamos la analítica digital como una analítica descriptiva para definir qué estaba pasando. Y es esencial saber cuál es mi entorno para saber qué tengo que hacer, ¿no? Por tanto, aquí de toda la data la transformamos en información de valor, ¿no? Pasamos de eso a hacer predictive analytics, es decir, poder hacer predicción de qué es lo que iba a pasar para poder determinar insights, para poder determinar realmente cuestiones de valor que me iban a ayudar a mejorar. Pero a lo que estoy abocado ahora es a saber qué va a pasar y qué ha pasado para actuar en consecuencia en tiempo real. Es decir, el sistema de hoy es un sistema de prescriptive analytics. Ya me baso de lo que pasa y de lo que va a pasar para definir toda una serie de acciones de forma no supervisada. Y eso me ayuda a optimizar. Y ahí es donde está la personalización. ¿Sí? Además, ya no solo nos tenemos que fijar en el ratio de conversión. Siempre nuestra analítica ha estado muy concentrada en
oye, ¿cómo puedo mejorar el ratio de conversión? Sino aquí lo que el foco es cómo puedo ayudar a que mejore el Customer Journey, el User Experience. Por tanto, ahora ya no solo es importante el destino, sino es igual de importante el camino, tanto para analizarlo como os digo, para mejorarlo. Porque en eso se basa la personalización. Ya no es como el CRO, que solo está, y digamos CRO como Conversion Rate Optimization, sino personalización entendida como que ayuda a la conversión, evidentemente, pero también ayuda a mejorar y tener un proceso excelente de usabilidad, ¿sí? De esa manera, creemos que hoy en día el Analytics y el UX están más unidos que nunca. Y eso es, como os decía, la personalización hace que estas dos disciplinas se hayan casado y, por tanto, estén trabajando en comunión para mejorar, como os digo, conversión, pero también mejorar procesos, mejorar la experiencia del usuario al máximo, ¿sí? Eso es lo que al final consigue no solo resultados a corto plazo, que eso es lo que consigue el CRO, sino a medio y a largo. Lo que quieren las empresas hoy es no gastarse cada día más dinero en publicidad para atraer usuario nuevo, sino que han entendido que el usuario que ya han captado lo tienen que hacer convertir una y otra vez, ¿no? Tienen que fidelizarlo, tienen que hacerlo recurrente. Y eso se consigue a base de medir bien, aplicar mejor UX, y eso de forma reiterada, de forma real time, con personalización. Ok, pero a nivel de resultados, ¿qué es lo que está consiguiendo esta tecnología, esta forma de hacer, ¿no? McKinsey, una de las consultoras de referencia, pues sitúa valores de mejora de revenue entre un 5 y el 15%, o mejora de la eficiencia del marketing entre un 10 y un 30% a nivel de costes de inversión. Por tanto, vemos que bueno, es muy significativo su impacto, ¿sí? De todas maneras, antes ya lo hemos dicho, ¿no? El foco ya no va a ser solo en ingresos, como lo podía ser el CRO, otra vez CRO entendido como algo que mejore el ratio de conversión, pero como técnica a corto plazo, sino que mejora la experiencia del cliente. Y esas dos cosas hacen que sea una herramienta muy potente que se tiene que venir para quedar, ¿no? Como os decía, Amazon no ha dejado de hacerlo desde que se inició y eso es fruto de su éxito, ¿no? Y tampoco significa que ya no tenemos que hacer ninguna otra cosa. Es decir, el espectro del marketing hoy en día es bien alto, es bien amplio, perdón, y empieza desde lo más global, intentando hacer más marketing y que sirve pues para tratar de aumentar ese awareness, sino que evidentemente técnicas de segmentación nos van a servir para ir aprendiendo y a partir de ahí empezar a dinamizar toda una serie de acciones más en tiempo real para ir al 1-1 de los usuarios, ¿sí? Continuando con la presentación, podremos ver también este ejemplo, en el que todos tenemos claro que segmentando vamos a encontrar dónde está el valor. Y este es un ejemplo de poner en marcha un test, ¿no? Aquí tenéis el grupo DHL y tenéis aquí una landing. Y en este caso tendríamos que decidir qué landing es la que está funcionando mejor. Para el próximo año vamos a poner una encuesta en tiempo real y aquellos que acierten más cuál es la versión ganadora le vamos a dar ese libro o ese Alexa Echo. ¿Te parece, Richard? Bueno, aquí haríamos ese survey y en teoría tendríais que decidir entre si la versión del chico con el 30% en su mano es la versión ganadora, si la chica es la ganadora o sin imagen es la versión ganadora, ¿sí? En este caso, la solución la tenemos en que con una conversión de más del 108% de ganancia, de mejora de conversión, la landing con la chica fue la ganadora, ¿sí? Y aquí todos contentos, y esto es un proceso de CRO y parece que no necesitamos mucho más, ¿no? El problema es cuando analizamos este dato un poquito más en detalle. Aquí tenemos un ganador, una landing ganadora, pero es una landing ganadora average. Es decir, este formato de landing
ha ganado en media para todos los mercados. Pero analizando los mercados en detalle, se pudo observar que en el mercado occidental esta landing empeoró la conversión. Y en el mercado sudamericano también. Y solo en el asiático fue en el que mejoró y mucho el ratio de conversión. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros en vez de haber hecho una acción average, hubiéramos seguido segmentando y hubiéramos hecho una landing personalizada para cada uno de los mercados, podríamos incluso haber obtenido más de este 108%. ¿Sí? Y ese es el gran mérito que puede tener la personalización, que supera al CRO, ya que ya no estamos haciendo un test en average para todo el público, sino que estamos intentando acomodar para cada uno de los gustos del usuario una landing, una usabilidad, un proceso, ¿sí? Una imagen. ¿Y por qué esto supera a algo que podríamos hacer, digamos, de forma secuencial? Porque imaginaros tener que gestionar miles o cientos de miles de segmentos. Esto no es humanamente posible. De ahí que la tecnología y las herramientas de personalización te ayudan a gestionar todo este conglomerado de segmentos y otorgarle a cada uno de sus usuarios realmente la pieza de creatividad que le funciona mejor. Eso hace que ya no solo estemos hablando de este tipo de mejora del 108%, sino muchísimo más. Hablemos de dónde está realmente el valor de la personalización. ¿Sí? Hablemos de la microsegmentación llevada al máximo exponente. Y eso se llama los superparetos. Esto no es el título de una película de humor de Terence Hill, sino que parte del concepto de Pareto de 80-20, ¿sí? de ese señor que se inventó esa regla en su día y que tanto nos ha ayudado al marketing, ¿no? Es decir, para explicar que el 80% del revenue viene por el 20% de los usuarios, ¿no? Atendamos ahora a esta tabla, a este ejemplo que os voy a poner, con respecto a si recibimos el encargo de mejorar el ROI de una empresa, podemos empezar con el primer caso, el que os pongo aquí como Visitors Base, ¿no? Ante el reto de, oye, mejórame la conversión un 10%, en segundos yo puedo coger el guante y decir, ok, lo voy a hacer. No me has dicho cómo, no me has puesto condiciones, por tanto, yo lo que voy a hacer es automáticamente bajar el precio de todos mis productos. Evidentemente, sí lo que voy a conseguir es aumentar el ratio de conversión muy fácilmente. Pero como veis en la primera línea en azul de la tabla, voy a conseguir también muy rápidamente perder revenue, ¿sí? Porque al final he bajado el average order value, he bajado de 80 euros a 68, dado que aunque he aumentado los clientes y sus compras, digamos que dejan menos dinero, ¿sí? Y eso hace que pase de un revenue de 48 millones de euros a 44, casi 45. Por tanto, he ido tan rápido en la mejora y tan rápido me va a venir la decisión desde arriba del todo, sobre todo el director financiero, para proponer que me echen a la calle. Fantástico. Este no sería el mejor de los ejemplos. Y uno de los ejemplos a seguir podría ser el tratar de identificar un segmento que funcione mejor que el resto. En eso se basa el segmento número 1, ¿no? Aquí el mérito sería analizar los datos, identificar, como os digo, un segmento que tiene un average order value mucho mayor, tratar de focalizar nuestros esfuerzos para que convierta más, ¿sí? Pero en ese sentido podríamos utilizar un test y de ahí podríamos conseguir que ese ratio de conversión pues aumentara. Eso automáticamente revierte digamos, en el revenue y de ese segmento que, digamos, dejaba 18 millones, pasamos a que deje casi esos 20 millones, ¿sí? Estamos consiguiendo 1,8 millones de euros de más. Fantástico, genial. Digamos, hemos hecho buen trabajo de analista, pero podemos ir mucho más allá, evidentemente. Lo que podemos es coger este segmento e intentar todavía segmentar más y más y más y más. Y vamos a encontrar algo fascinante, y es que vamos a encontrar un segmento que tiene un peso del total de los usuarios de un 5%,
pero vamos a ver que ese 5% tiene un impacto en revenue de un 50%. ¿Sí? Es decir, ya no se cumple el Pareto 80-20, se está cumpliendo el Pareto 50-5. ¿Sí? Por tanto, es muchísimo más potente y hace que si yo consigo que este segmento convierta más, consigo superar y con creces el anterior análisis. En vez de conseguir esos 1.8, ya parto con una mejora de 2.3 millones de euros, tratando de hacer una acción en un colectivo mucho más pequeñito que el anterior. Por tanto, puedo conseguirlo mucho más fácil. Ya no tengo que hacer que conviertan 15.000, de 15.000 a 16.500, sino solo tengo que hacer convertir de 4.000 a 4.400. ¿Sí? Solo tengo que impactar en 400 para conseguir esta mejora de más. Esto es lo que se consigue como, se entiende como super Pareto. Y aquí, para que se os quede en la retina el señor de la cara de Pareto, aquí le hemos dotado de superpoderes para conseguir ese segmento que realmente nos da ese mayor valor. Esto es lo que hace la personalización. Esto es lo que consigue la analítica llevada al máximo exponente. Estamos viendo estos ratios en gaming. Estamos viendo que el 0.25% de los jugadores de gaming generan el 50% del revenue de todos los sites de juegos online. ¿Sí? Por tanto, este Pareto, este super Pareto, ya ha roto ese 80-20 que estábamos acostumbrados, ¿no? Como os digo, esta es la gran facultad que hace la personalización. ¿Sí? Evidentemente, lo que hace es aplicarla no solo en el tema del comportamiento dentro de un site, sino dentro de una aplicación, dentro del email, dentro de las campañas. La personalización actúa en todos esos canales y, evidentemente, una de sus mayores virtudes es que está testeando todo el rato. Y ya no se hace como el CRO, en el que el testing está como muy secuencial. Aquí continuamente se está produciendo testing y a la vez, es decir, muchos tests a la vez. ¿Sí? Los ejemplos de mejora los vemos en multitud de ejemplos que tenéis aquí. Es decir, personalizar la home ya te puede dar un aumento de la conversión de un 5%. Jugar con el weather y hacer que para un site que, por ejemplo, en Florida, y no hablar de abrigo, sino hablar de ropa de verano, y estar en Alaska y hablar de ropa de abrigo, ya te ayuda a mejorar el rato de conversión en un 10%. Hacer fichas de producto adaptadas a ti con productos recomendados ayuda también a esa mejora de la conversión. Y hacer experiencias primero mobile, evidentemente que también, ¿no? Personalizando todos sus contenidos, ¿no? ¿La tecnología está disponible para hacer todo eso? Evidentemente. Aquí tenemos el último Magic Quadrant de Gartner, donde podéis ver cómo tenemos clasificadas las herramientas de personalización. Tenemos un grupo que se llama las end-to-end, que se crearon pensando que solo iban a servir para personalización, como pueden ser Evergage o como puede ser Dynamic Yield. Tenemos otras que han partido desde el testing, como puede ser Monitor, Certona, Adobe, y muchas otras que se están subiendo al carro, ¿no? Es decir, la tecnología ya la tenemos, e incluso ya no es tan, como os digo, solo para los best in class a nivel de coste, sino que está muy asequible. Se os compartirá esta presentación para que veáis los puntos que tenéis que tener en cuenta a la hora de valorar estas herramientas. Yo creo que es muy importante que paséis por cada uno de estos puntos para saber si realmente se os acomoda a vuestras necesidades. ¿Sí? Y básicamente estas herramientas están hechas para que tú puedas replicar o crear los customer journeys que tienen tus usuarios. Y lo haces de una manera muy simple, recreándolos con un drag and drop y haciendo que tú puedas, como os digo, crear esos viajes de tu usuario y poder aplicarles ahí las acciones que creas necesarias, ¿no? Todo esto no es color de rosa, evidentemente que hay problemas al respecto y en ese sentido os pongo varios ejemplos, ¿no? Paradox of choice, ¿qué significa? Significa que cuando estamos en una cesta de la compra, nosotros podemos personalizar
esto que veis ahora a vuestra derecha, y es, te voy a poner un producto recomendado o un producto cruzado para que aumente la probabilidad de que lo añadas a tu carrito. El problema aquí es cuántas recomendaciones tienes que hacer, porque puedes desfocalizar al usuario y puede hacer que no acabe la compra que ya tenía decidida, ¿sí? Por tanto, cuidado con esa forma de actuar. También podemos entrar en un problema cuando hacemos demasiada personalización. Es decir, imaginaros, actualmente la personalización se basa en el histórico que tú hayas hecho, ¿sí? En tu comportamiento pasado. Si tú no entras en un site desde hace bastante tiempo, te va a recomendar cosas que a lo mejor para ti ya no tienen ningún sentido, porque es de hace, por ejemplo, un año. Por tanto, yo ya hice este viaje o yo ya compré este producto, no tengo ningún interés en estos productos que me ofreces, ¿sí? O contenido redundante, es decir, si siempre me estás diciendo y recomendando lo mismo, porque te basas en mi histórico, no me ofreces cosas nuevas, resulta que para mí eres aburrido, ¿no? Hay algo muy interesante y es este site o el perfil de Instagram de una persona que se ha dedicado a recolectar de los diferentes perfiles de Instagram lo poco originales que somos, la cantidad de fotografías que estamos subiendo que son los mismos en el mismo lugar con la misma pose, ¿no? Y eso es bastante habitual y eso es lo que perjudica los algoritmos de personalización, que hace que todo el rato muestren contenido redundante, ¿sí? Fijaros también que de la misma manera que hemos dicho lo de contenido redundante, también hemos visto aquí unos especie de banners que me hablan del anterior ejemplo que os he dicho, ¿no? Que es el de Sephora, ¿no? Me está hablando de unos productos y hasta aquí no tiene mucha repercusión, ¿no? Pero ¿qué pasa si este producto hubiera sido un poco controvertido? Si este producto yo no quiero que nadie se entere. De repente yo os estoy haciendo esta presentación y me va a salir en una web que os estoy haciendo una demo un producto que era un tema íntimo mío. Por tanto, me están haciendo una personalización, pero si el que me lo hace no controla cuándo quiero que me salga, me está haciendo quedar mal como usuario, ¿no? Por tanto, cuidado con la personalización. Podemos llegar a intimidar o violentar al usuario, ¿no? Y finalmente podemos tener contenido zombie, evidentemente. ¿Y qué llamo contenido zombie? Ese es contenido que te acompaña hasta después de muerto. Es decir, oye, yo hace poco estuve en Ecuador haciendo o conociendo la nueva oficina que tenemos allí de Metriplica y Multiplica y resulta que yo ya hice una compra en Booking y ya me alojé en un hotel. ¿Por qué me sigues persiguiendo con una oferta al respecto? Es un tema pues que no me ayuda y más bien veo que no lo estás haciendo bien. Ese tipo de personalización pues también hay que controlarla y mejorarla mucho, ¿no? Como soluciones, pues aquí tenéis unas cuantas, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ampliar los segmentos demasiado estrechos, tenemos que mezclar campañas con contenidos y productos nuevos, ¿sí? Para no estar siempre, digamos, recomendando lo mismo. Tenemos que mejorar nuestros algoritmos, es decir, las herramientas de personalización best in class lo que hacen es dar la opción de que tú puedas mejorar los algoritmos que ya se van por defecto y acomodarlos para que sean más hechos a medida. Y fundamental, nosotros no podemos llegar a ver lo que se le ofrece a nivel de personalización a cada uno de tus usuarios y por ello es necesario que se le dé al cliente la opción de que diga qué le parece la personalización que se le está mostrando, porque si no vamos a perder el tono de qué está sucediendo con esa personalización a nivel persona, ¿sí? Y nada más, hasta aquí mi presentación. Richard, creo que aquí damos paso a alguna pregunta. Nos quedan pocos minutos, así que encantado de escucharlas. Tal cual. Muchas gracias, Enrique, y también aprovecho de comentarles a quienes nos acompañan que al finalizar la presentación de cada panelista, tal como lo vamos a hacer ahora, vamos a compartir las preguntas que en la sección a la derecha, en donde ustedes están ahora en GoToWebinar, hay una zona de preguntas, ahí pueden justamente plantear la suya y se la vamos a pasar al panelista para que la pueda responder. A ver, sí, tenemos 3 preguntas, pero vamos a ir breve, ¿vale? La primera
¿qué aplicaciones de marketing automation recomiendas? La pregunta la hizo Alex Alegre. A ver, digamos que marketing automation y personalización vienen muy de la mano, porque al final una cosa va a nutrir la otra, ¿sí? Es decir, ya viene embebido dentro de las herramientas de personalización, pues toda una serie de módulos que te van a ayudar para hacer acciones de campañas por email, pues mucho más automáticas. De ahí que tiene todo el sentido que las herramientas de personalización y las de marketing automation estén integradas, ¿sí? De esa manera, tú vas a poder poner las reglas que ya utilizabas en tu marketing automation dentro de tu herramienta de personalización. De ahí que tiene que haber una convivencia. Evidentemente, si la herramienta de personalización no está al tanto de los otros tipos de automatizaciones que se están haciendo, es cuando pierdes un poco el norte. La recomendación es que estén orquestadas por una única tool. Si no, como os digo, no salen buenos resultados. ¿Ok? Perfecto, buenísimo. Siguiente pregunta y avanzamos. ¿Cómo afecta la personalización en la analítica que vamos recogiendo de forma diaria? Esta la hace Michael Hurtado. Pues fíjate que sí que afecta y mucho. Es decir, aquello que estamos acostumbrados a hacer los analistas, que era básicamente analizar un comportamiento y ver qué sucede, claro que ahora viene afectado porque no todo el mundo está recibiendo el mismo comportamiento en el site. Así que algo que vemos en average quizá no tiene nada que ver con la realidad. Es por eso que siempre que tenemos que poner en marcha personalización, tenemos que crear un grupo de control. Y ese grupo de control tiene que ser el grupo que no recibe personalización. Fundamental para poder comparar comportamientos de gente que recibe personalización versus no recibe personalización. ¿Sí? Si no, nunca vamos a poder saber qué está sucediendo. Así que sí que afecta y mucho, tenemos que hacer ese ejercicio. Crear un grupo de control para quitar ese elemento de la ecuación. Perfecto. Y te voy con la última, que esta la encuentro también interesante. ¿Qué futuro le depara al consultor de analítica o al data scientist si parece que todas estas tools, está buena, que todas estas tools de personalización e inteligencia artificial lo hacen todo? Pues eso es una reflexión que nos hacemos, que nos hemos hecho evidentemente desde Metiplica, pero es el futuro y el futuro va para sustituir muchas de las cosas que se hacen hoy a mano, ¿sí? Para ir mucho más deprisa. Se van a recortar los tiempos gracias a las máquinas y van a identificar los insights mucho más rápido que nosotros. Lo van a hacer gracias a la estadística. Pero lo que no van a poder hacer las máquinas es tener la creatividad como la tenemos los humanos. Lo que no van a poder ver las máquinas es lo que decíamos antes. Hace muy bien ver el pasado, incluso basados en el pasado, mirar el futuro, pero abrir una tangente que no tenga nada que ver con lo que ha sucedido, eso es lo que mejor podemos otorgar los humanos. Y esa es nuestra faceta como consultor, porque yo siempre digo que el mejor consultor a nivel de analítica es aquel que domina la analítica al 50%, pero la creatividad también en su otro 50%. Ese es el que vamos a explotar más. ¿Para qué? Vamos a ser identificadores de data, para nutrir nuevos modelos que el sistema está recogiendo. ¿Sí? Vamos a ser los nuevos data enrichment de los modelos. Esa va a ser nuestra gran labor. Y vamos a pensar esas nuevas líneas que a esos algoritmos pues les va a costar tanto. Totalmente de acuerdo. Y si lo decimos más romántico, los analistas somos contadores de historias. ¿Cierto? Sin duda. Contadores de historia. En la medida que seamos capaces de emocionar con esa historia, a partir de la data, vamos a ser capaces de mover a la gente y tener acciones. Totalmente. Bueno, amigazo, muchas gracias. El programa está algo apretado, así que nuevamente agradecido. Sí, hay más preguntas, pero obviamente no alcanzamos por temas de tiempo. Por lo tanto, nuevamente, Enrique, muchas gracias y a los que han estado preguntando, aprovecho de ir mencionando algunos datos, sobre todo también para aquellos que vienen llegando, ¿vale? Lo primero es que, a ver, permítame que... Bueno, recordarles un poco que entre todos los asistentes, ¿cierto?, al Metrics Day de hoy, vamos a sortear un Alexa Echo Dot, este aparatito, ¿cierto?, que se instala en los hogares y que de alguna manera se transforma en un asistente personal, ¿cierto?
y entre todos aquellos que nos ayuden a difundir, que nos ayuden a compartir contenido en Twitter con el hashtag MetricsDay, vamos a sortear el libro Web Analytics Action Hero de Brent Dykes, un librazo que yo recomiendo, ¿cierto?, para todos aquellos que quieren pasar de la data a la acción, ¿vale? Por lo tanto, bueno, estamos preparando el camino para que nuestro siguiente panelista nos comparta su plática, ¿cierto?